Sí, va a echar alguna gente que... Puede ser, pues adelante con la nave. Perfecto, pues buenas a todos. Yo soy Venceslao Arroyo Machado. Seguramente muchos ya me habéis visto en el grupo de Telegram. Soy doctorando en CPU aquí en el Departamento de Información y Comunicación. Y la charlilla que voy a hacer hoy es sobre cómo no hacer análisis bibliométrico. Esto viene a raíz de que hemos detectado durante el tiempo que llevo yo aquí haciendo la tesis y analizando un poco la literatura científica, pues una serie de errores comunes que se suelen cometer cuando la gente no es muy cercana al campo de la bibliometría, sobre todo derivado de la facilidad que ofrecen muchas veces estas herramientas pues, para hacer análisis bibliométricos, que ya sabéis son de utilidad para cualquier investigador y cualquier disciplina, que te permite tener un retrato bastante visual y claro de cómo está evolucionando esa disciplina, analizar un poco el estado del arte, de estos temas relevantes, etcétera. Y entonces, pues ya digo, a base de identificar esos errores comunes que al final acaban lastrando el resultado, llevándolo a resultados incorrectos, o visualizaciones o indicadores que no tienen ninguna relevancia, pues vamos a ver hoy en cada uno de los procesos de ese análisis qué cosas son en las que no hay que cometer ningún fallo, ¿vale? Y también pues, una serie de recomendaciones que van a ser de gran utilidad. También os digo que el objetivo aquí también un poco es que si tenéis alguna duda, algún comentario, algo no queda claro, en cualquier momento me interrumpí en la charla, ¿vale? Por micro, porque no tengo ahora mismo acceso al chat y no puedo verlo. El chat podría verlo luego al final de la sesión y me hagáis cualquier pregunta, ¿vale? No tengáis miedo a hacerlo. Entonces, pues sin más, empezamos ya, porque de hecho, no sé si incluso me he pasado un poco con las diapositivas, ya sabéis, luego las tenéis disponibles en el grupo y en la web. Entonces, lo que vamos a ver aquí es eso, en los diferentes apartados que están relacionados con un análisis bibliométrico, ya veremos para cualquier tipo de fin, ya sea un informe, un artículo, una parte de una tesis, una introducción para un TFG, etcétera, cuáles son los puntos clave y los elementos en los que no podemos cometer fallos y los puntos en los que a lo mejor podemos participar de forma un poco más creativa o más activa para mejorar los resultados. Entonces, pues bueno, en primer lugar, en la planificación, antes incluso de meternos ya en definir algunos conceptos del tema de análisis, lo primero es dejar claro qué es un análisis bibliométrico y para qué sirve un análisis bibliométrico. Porque seguramente muchos de vosotros y vosotras que estáis aquí, pues a lo mejor hayáis visto algún resultado en algún paper o algún informe como los que, por ejemplo, hace Daniel y el equipo del vicerrectorado de investigación todos los años para resumir la investigación en la Universidad de Granada. Y es que es una técnica, en los análisis bibliométricos, muy multidisciplinar porque se puede aplicar a cualquier área y lo que permite es básicamente describir con métodos cuantitativos el nivel de producción de rendimiento científico de un área o un grupo de investigadores o de revistas, etcétera. Se puede aplicar a diferentes niveles. El objetivo con ello, con un análisis bibliométrico, es descubrir, pues, por ejemplo, tendencias, ver cuáles son los campos concretos de un área científica en los que se está volcando ahora mayor atención, ver, por ejemplo, eso como hacía 10 años se hablaba de un tema o se investigaba sobre un tema muy concreto y se ha ido evolucionando hacia otro perfil diferente, ver también patrones de colaboración, esos grupos invisibles que se forman a la hora de colaborar en investigaciones, a lo mejor puede ser relevante para identificar, pues eso, cuáles son los principales investigadores o investigadoras en vuestra área sobre un tema muy específico y, por ejemplo, participar con ellos o simplemente acceder a su resultado de investigación, detectar temas de investigación relevantes o incluso reflejar, pues, esa estructura del conocimiento que subyace a la literatura científica, ver cómo están relacionadas las diferentes subáreas de vuestro tema de investigación, ¿vale? Entonces, ya digo, gracias a este análisis bibliométrico, lo que al final puedes obtener es puedes llevar a cabo diferentes tipos de investigaciones. Puedes realizar un análisis bibliométrico para incluirlo en tu TFG, tu TFM, tu tesis, incluso también para un proyecto de investigación. Nosotros, por ejemplo, con Daniel, lo que hemos hecho alguna vez con algún proyecto es, en la parte de introducción, realizar un pequeño análisis bibliométrico de, por ejemplo, mostrar cómo el grupo de investigación está relacionado entre sí en base a las colaboraciones que hacen en publicaciones científicas, o ver, por ejemplo, también cuáles son las principales publicaciones o las principales publicaciones en las que colabora el grupo, etcétera.
Gracias a ello, pues eso se permite obtener un retrato muy claro y muy visual que cualquier persona puede entender si está bien hecho y pues permite tener eso, una imagen muy general de la investigación a diferentes niveles. Ya puede ser pues a lo mejor al nivel de ese grupo de investigación que va a colaborar en un proyecto, de un área científica que te interesa investigar, pues ver quiénes son los principales autores o los principales temas de investigación, etcétera. Entonces, pues aquí os pongo los tres tipos principales de análisis bibliométrico. Pues, uno sería eso, simplemente introducir un poco como estado del arte, hacer un pequeño estado del arte aplicando estos métodos cuantitativos pues, para ver por dónde se está moviendo ese área concreta, que ya os digo, os va a servir a vosotros para identificar publicaciones, revistas, autores, etcétera, e incluso para reflejarlo luego dentro de la introducción. Es decir, yo he hecho esta revisión bibliográfica y aparte con este análisis bibliométrico, pues se puede ver perfectamente que no se ha hecho nada sobre este tema o que este tema ya no se habla tanto o que la tendencia ahora va hacia este tipo de publicaciones, etcétera. Otro tipo de análisis bibliométrico, pues el enfocado a temas de investigación, a lo mejor hacer un artículo científico, una propuesta para un congreso, un capítulo de un libro, etcétera, en el que directamente desarrolle un análisis bibliométrico que ya veremos también aquí, pues esos diferentes problemas que suelen aparecer a la hora de hacerlo. Y por último, los informes institucionales, que son, también lo vamos a ver aquí un poco por encima, lo que, por ejemplo, ya digo, Dani y el vicerrectorado hace es cada año, pues con las memorias de investigación, en que utiliza una serie de indicadores pues, para reflejar cómo está funcionando la universidad de investigación, cuáles son las publicaciones que ha habido ese año en la universidad, si va en la línea con lo que hacen otras universidades del entorno o a nivel europeo, etcétera. Entonces, cuando ya tenemos claro qué tipo de análisis bibliométrico queremos hacer, imagino que en vuestro caso la mayoría será para introducirlo, por ejemplo, dentro de vuestra tesis, hacer una pequeña sección para hacer un pequeño análisis bibliométrico que refleje un poco el estado del arte o para hacer directamente una investigación, pues tenemos que tener muy claro cuáles son los objetivos de ese análisis, ¿vale? Y aparte de los objetivos, ver el enfoque y el alcance, ver qué tema queremos hacer el análisis y más o menos tener una estimación de qué tipo de, cuántas publicaciones y de qué tipo vamos a hacer el análisis bibliométrico. Aquí os pongo un ejemplo de un artículo de Dani, que fue del ritmo de crecimiento de publicaciones sobre el COVID, en el que ahí veis perfectamente que tiene muy claro cuáles son los objetivos y lo refleja de forma muy clara en la publicación. En este caso, pues, un artículo que salió hace un año, si no recuerdo mal. Entonces, pues, ¿los objetivos cuáles son? Pues cuantificar los niveles de publicación en diferentes bases de datos, ver si las relaciones con los preprint, etcétera. Tiene unos objetivos muy claros, sabe exactamente qué base de datos va a consultar y más o menos tiene una pequeña estimación de las publicaciones, el volumen de publicaciones que va a recuperar y esa tipología que son publicaciones, y ese es el principal punto de partida, ¿vale? Tienes por ahí una mano levantada. Sí, a mí interrumpíme porque yo no veo en absoluto. Sí, yo no te preocupes, estoy marcando. Ahí no sé si quieres decir algo, Martí. Y si no, pues continuamos. Continúa. Parece que no. Vale. Bueno, a la hora de la planificación, ya digo, el principal punto de partida es tener claro esos objetivos, que son pues, a nivel de los propios objetivos del análisis, el enfoque y el alcance del propio análisis. Luego también es muy importante llevar a cabo una revisión bibliográfica. Aquí indico que esa revisión tiene que ser en un doble sentido, porque por un lado tenéis que ver qué otros análisis se han hecho en esa misma dirección. Por ejemplo, estoy investigando sobre el COVID, buscad otros artículos que hablen de análisis bibliométricos del COVID o incluso buscad informes o otro tipo de material que recoja análisis bibliométrico. Y además, el tema de que sea una doble revisión bibliográfica es también para identificar otras técnicas novedosas a la hora de hacer análisis bibliométrico. No os limitéis siempre a utilizar los indicadores o los mapas clásicos. A lo mejor si reviséis un poco la literatura científica, veis que ahora se utilizan determinadas herramientas o determinados métodos que hace unos años pues, no se venían utilizando. En este primer paso, que ya digo que es un poco lo que sería sentarse un poco a ver qué vamos a hacer en el análisis bibliométrico, hay varios errores que son fundamentales y son bastante comunes. El primer lugar es una falta de justificación para realizar el análisis.
Eso ahora lo veremos un poquito más en detalle, pero muchas veces lo que ocurre es que no tenéis claro ni siquiera qué tipo de publicaciones o qué tipo de análisis queréis llevar a cabo, si ese volumen de publicaciones es lo suficientemente grande para realizar análisis, que de hecho ese sería el segundo error, que haya una muestra muy reducida, porque este tipo de análisis se basa en técnicas cuantitativas y lo que viene es un poco a suplir la limitación de trabajar con grandes cantidades de datos. Si tú, por ejemplo, estás trabajando con un grupo de datos reducido, por ejemplo, 50 o 60 publicaciones, y quieres hacer un análisis sobre esa literatura, pues no tiene mucho sentido que utilices estas técnicas porque al final lo que puedes coger es hacer una revisión más cualitativa de esas publicaciones y reflejar los resultados de otra manera. No tienes que coger y ver pues eso, la distribución que siguen esas publicaciones o las relaciones de los autores o los principales temas porque no tiene un volumen suficiente de datos como para llegar a unos resultados muy, muy significativos. Tampoco esto significa que tengáis que buscar datos masivos de tener millones de publicaciones o datos que analizar, pero sí que eso, que el momento que los datos, pues podéis optar por una vía más cualitativa, pues hacerlo porque el análisis bibliométrico no va por ahí. Otro error también muy, muy común es la ausencia de una planificación, el no tener simplemente esta hoja de ruta marcada, es decir, vamos a establecer los objetivos, vamos a revisar la publicación, es también un error muy común. De hecho, empezar directamente descargando los datos sin saber lo que queréis hacer y hacer análisis directamente muy exploratorio a lo que salga. Eso tampoco es el objetivo con este tipo de análisis, al igual que, por ejemplo, establecer unos objetivos que sean muy generales. De hecho, en relación con los objetivos, una de las cosas que también esto llama en tema de artículos científicos muy, muy comunes, es el tema de justificar una investigación simplemente porque no se ha hecho antes. En el tema del análisis bibliométrico no tiene mucho sentido, ya digo, es un punto a tener en cuenta, evidentemente, que no haya ningún artículo, ningún capítulo, informe previo que haga esa investigación, pero tampoco justifica necesariamente que tengáis que hacerlo. Si yo, por ejemplo, estoy investigando sobre un tema muy, muy específico y veo que no hay ningún análisis bibliométrico, pues tampoco me está justificando el que yo haga un paper sobre ello, porque a lo mejor no es un tema tan de nicho, tan específico, que no resulta interesante, no tengo objetivos claros, más allá de que no se haya hecho esa investigación, y entonces pues tengo que justificarlo de una forma pues, un poquito más clara, ¿vale? Ahora ya sí, pasando al diseño, os pongo aquí un pequeño boceto de los diferentes pasos en los que estaría involucrado el análisis bibliométrico. En primer lugar, pues lo que hemos estado hablando, la planificación. Aquí sería toda la parte esta de, si hablamos de, por ejemplo, de un artículo, lo que sería la introducción y el objetivo. Tener claro cuál es nuestro tema de investigación, realizar unos objetivos, ver un poco qué tipo de publicaciones queremos analizar, si queremos ver, por ejemplo, capítulos de libros, papers, si es sobre un tema muy específico que no tiene publicaciones o un tema muy genérico que tiene demasiadas publicaciones, etcétera, ¿vale? Todo eso, esa justificación y esa necesidad de la investigación se reflejaría aquí en ese primer paso, que es la planificación, ¿vale? Que muchas veces pues, se deja como en segundo lugar y tendría que ser el verdadero punto de partida pues, para llevar a cabo este análisis. En segundo lugar, lo que tenemos es la metodología. Aquí, esta parte de la metodología, que ahora entraremos a verla en esta sección en detalle, tenemos tres partes fundamentales que son los datos, los métodos y las herramientas. Esta parte, sobre todo si vais a utilizar herramientas bibliométricas como Bob Beware, Bibliometric, etcétera, me gusta verla más que como una jerarquía de datos, metodología y herramientas, como una vista más horizontal. De hecho, pues ahora lo vais a ver, están relacionados como un triángulo. Porque si queréis, por ejemplo, aplicar un determinado método o utilizar una determinada herramienta o aplicar o utilizar unos determinados datos, en el momento que limitáis la investigación a ese tipo de recursos, pues los otros elementos se van a ver afectados por ello. Si yo, por ejemplo, quiero utilizar Bob Beware, pues Bob Beware por defecto no va a dejarme utilizar datos descargados de determinada base de datos bibliográficas, como por ejemplo Lens o alguna relacionada con que salga de las más comunes. O, por ejemplo, si quiero aplicar unos determinados métodos de investigación, pues a lo mejor no me sirven todos los datos que existan al respecto. Entonces, tenemos que tener esa perspectiva de datos, métodos y herramientas un poco horizontal porque todos se van a ver influenciados entre sí.
Luego ya una vez hemos hecho ese análisis, hemos descargado los datos, hemos aplicado determinados métodos que pueden ser generar indicadores, hacer mapas de la ciencia, etcétera. Lo que tocaría pues sería generar los resultados y analizarlos, que de hecho también es una parte fundamental porque muchas veces se cometen bastantes errores que iremos viendo. Y bueno, en la parte esta de los resultados, pues evidentemente entra dentro de lo que serían los resultados y la discusión y las conclusiones de una publicación científica, ¿vale? En cuanto al diseño, también es muy importante tener en cuenta el formato del análisis bibliométrico que estamos haciendo. No es lo mismo realizar un informe bibliométrico que realizar un artículo o un capítulo o algún resultado de investigación de ese tipo. Tenemos que tener muy en cuenta cuál es el estándar de ese formato y ajustarnos lo máximo posible a él. Aquí os pongo, a ver si puedo, abajo, en las referencias que vienen, una presentación que hizo Dani hace, bueno, los dos recursos son bastante recientes, son de este mismo año. El del informe es una presentación de Dani que explica perfectamente cómo se tiene que estructurar ese informe, y el del artículo lo mismo, pero para publicaciones científicas. Y ahí os vais a encontrar, pues eso, cómo tenéis que llevar a cabo ese formato, en el caso de que queráis hacer análisis bibliométrico más orientado a un informe o más orientado a un tema de publicación, pero básicamente ahí tenéis la estructura que tenéis que seguir. En el artículo no hay que decir mucho más al respecto, ya sabéis, la estructura básica de introducción, metodología, resultados de discusión, mientras que en el informe, pues, en nuestro caso, por ejemplo, lo que se hace desde aquí es introducir un poco los indicadores de forma muy clarita, luego detallar las fuentes y los indicadores, detallar cómo se han calculado esos indicadores, llevar a cabo un análisis, pues, desde lo general a lo específico, viendo, pues, un poco los indicadores por disciplinas, comparándolo con otras universidades, ves también temas de financiación, investigadores, etcétera, ¿vale? Tenéis que tener muy en cuenta, pues, ese tipo de estructura para ajustarlo lo máximo posible. En cuanto a la metodología, lo que estaba comentando antes al respecto, tenemos los tres puntos clave, que son los datos, los métodos y las herramientas. Y en el caso que yo voy a presentar aquí, en el que imagino que la mayoría está interesado, que es utilizar herramientas bibliométricas como Bob o Bibliometry, pues tenéis que tener en cuenta que si utilizáis un determinado dato o una determinada herramienta, vais a sesgar bastante el resto de elementos. Si utilizáis datos de Web of Science, pues posiblemente la mayoría de herramientas tenga cabida esos datos, pero si queréis saliros de ahí y utilizar otra base de datos que a lo mejor os interese más, posiblemente determinadas herramientas ya nos permitan ejecutarlo. Luego, evidentemente, pues si tenéis un poquito de manejo en el tema de tratamiento de los datos, pues podréis ajustarlo un poco y solventar esos problemas, pero por defecto, si no estáis muy puestos en el tema o no manejáis muy bien ese tipo de herramientas, pues tenéis esa limitación, ¿vale? En cuanto a la metodología, también decir que es necesario que esta metodología, toda la parte de los datos, las herramientas, los métodos, etcétera, tienen que estar claramente definidos en la metodología o en la sección concreta en la que hagáis el análisis, ¿vale? Tiene que ser una cosa súper transparente y que permita que cualquier persona que luego lea ese documento no solo sea capaz de entender qué habéis hecho sin tener ni idea del análisis, sino también replicarlo, ¿vale? Herramientas, datos y metodologías hay tantos como queráis a vuestro gusto. Aquí tenéis, por ejemplo, este pequeño gráfico que va explicando un poco en función de si queréis utilizar técnicas o bases de datos más actuales o más clásicas, pues los diferentes indicadores que ofrecerían, pues ahí tenéis. Por ejemplo, Web of Science, que los clásicos indicadores de citación, pues es prácticamente un estándar a la hora de hacer un análisis de este tipo, pero si a lo mejor queréis orientaros a otro tipo de indicadores, por ejemplo, hablar de temas de igualdad o ver temas de almétrica, que son los indicadores el uso de cómo se discute la literatura científica en medios sociales o utilizar mapas de la ciencia, pues tenéis otras bases de datos que posiblemente os sean de mayor utilidad al respecto. Entonces, ya digo, una parte muy fundamental el elegir los datos y los métodos y las herramientas, porque hay una amplia variedad de posibilidades y en función de lo que hagáis, pues os va a limitar el uso de una cosa u otra.
En cuanto a las fuentes de datos, aquí vais a encontrar una gran cantidad de bases top bibliográficas. Evidentemente, las principales ya sabéis cuáles son, está Web of Science y Scopus, que son las principales, también tenéis Dimension, cada una de ellas pues con sus limitaciones y sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y uno de los principales aspectos que tenéis a la hora de diferenciar entre una y otra, pues normalmente viene a ser la cobertura. Aquí, por ejemplo, si veis la cobertura en citas, pues ya estáis viendo cuáles son las principales bases de datos. Pues si a lo mejor queréis hacer un análisis de datos, un análisis bibliométrico y lo queréis centrar en temas de, por ejemplo, de citación o ver cuál es la mayor cobertura que hay al respecto, pues tenéis que parar a ver cuáles son las bases de datos que mejor responden a ese problema. Incluso si a lo mejor, y ya no solo eso, sino que a lo mejor esas bases de datos pueden estar un poco sesgadas. Si a lo mejor queréis hacer una investigación de publicación a nivel un poco más local, pues a lo mejor no os va a interesar tanto utilizar Web of Science. Tenéis que buscar otro tipo de fuente de datos porque ahí vais a encontrar literatura más de carácter internacional y también pues secada un poco más temáticamente. Entonces ya digo, es muy importante también eso, el ver qué tipo de datos queréis, el alcance, qué tipo de datos queréis vosotros recuperar al respecto y analizar, porque no van a valer todas las bases de datos que existan. Más allá de que a lo mejor luego la herramienta que utilicéis permita analizarlo o no, que ese sería luego ya otro problema a tratar. Aparte de la Entonces, base bibliográfica, ¿sí? mira, la pregunta aquí, Juniel, si mi institución no está registrada en la base de datos, ¿puedo realizar un análisis bibliométrico igualmente? Claro, de hecho, es justamente lo que iba a comentar ahora mismo. Bueno, aparte de estas bases de datos, Scopus y Web of Science, evidentemente, pues tienes que tener una suscripción a esa base de datos, pero Dimension sí que permite un acceso gratuito, bastante más limitado que si estás suscrita a la universidad o no, pero permite recuperar publicaciones científicas y hacer análisis bibliométrico con ello. Luego también tenéis otras bases de datos que también permiten utilizar los datos sin tener ningún tipo de suscripción ni tener que pagar nada. En Google Scholar, por ejemplo, también tenéis una herramienta, Publish and Peris, que os permite pues eh, recuperar datos de Google Scholar y hacer calcular diferentes indicadores con ellos. Entonces, pues eso no va a ser nunca Sí, una nosotros limitación en el también, sentido de que podéis ir a investigar. ¿Sí? nosotros también hemos recomendado alguna vez que en el Leiden Ranking te puedes descargar todo el dataset del Leiden Ranking y se pueden sacar muchos datos a nivel institucional de manera muy rápida para hacer un análisis rápido. Claro, esa es justamente la segunda parte que estaba aquí Venga, comentando, que es te que dejo. aparte de las bases bibliográficas, tenéis también datasets que ofrecen pues, un conjunto de registros bibliográficos que pueden ser de muchísima utilidad. Aquí tenéis, por ejemplo, un dataset que tiene Dimension, la base bibliográfica sobre publicaciones del COVID, que va actualizando con bastante periodicidad, creo que casi de forma diaria, y tenéis un dataset bastante amplio de cientos de miles de publicaciones sobre el COVID que podéis descargar simplemente yendo a ese enlace. También tenéis, por ejemplo, otro dataset que es de los investigadores más citados del mundo, que de hecho salió hace nada, en el que, por ejemplo, estaba también Dani ahí entre el 2% de autores más citados. Pues ahí tenéis esa serie de recursos que ya digo, no tenéis que acceder a ninguna base de datos bibliográfica, ni tenéis que pagar ninguna suscripción, ni nada. De hecho, también con esto animaros a que si hacéis algún tipo de análisis bibliométrico, luego los datos, en la medida posible, pues también es de bastante utilidad que luego los compartáis para que otra persona pueda reutilizarlos. Evidentemente, si trabajáis con datos de Web of Science Scopus, que tienen determinados campos que no podéis compartir, pues los elimináis, preparáis los datos para que puedan ser compartidos sin ningún tipo de problema y eso que os animo también a hacerlo, un punto bastante importante también para cualquier tipo de análisis. Luego, con el tema de los datos, y aquí empezamos ya otra vez a hablar de problemas, un problema bastante importante es el sesgo o las limitaciones que pueda tener ese conjunto de datos o esa base de datos. Aquí os pongo el ejemplo por ejemplo, de publicaciones de humanidades. Si yo quiero hacer un análisis bibliométrico de algún tema de humanidades, os pongo el ejemplo de filología hispánica, pues yo no voy a irme a Web of Science para buscar sobre ello, y menos tampoco en español. Porque aquí tenía el ejemplo de que Web of Science, pues, por ejemplo, recupera 40 publicaciones. Si yo no tengo en cuenta esas limitaciones y voy, pues eso, a lo loco, descargando publicaciones de Web of Science o Scopus sin pararme a ver qué sesgo pueden tener esos datos, eso me va luego a conducir a conclusiones y resultados erróneos. Porque aquí, por ejemplo, me voy a Filología Hispánica, digo, pues solo tiene 40 publicaciones.
Pues luego digo, pues como conclusión, hay poca investigación sobre filología hispánica. Y eso es un claro error. No he tenido en cuenta ese sesgo ni a la hora de descargar los datos, ni luego a la hora de analizarlos. Aquí tenéis, por ejemplo, cuántas publicaciones recuperarían con la misma consulta 3 bases de datos bibliográficas diferentes. Pues ahí tenéis, Dialnet encuentra 700 documentos. Pero es que lens.org, que por cierto es otra base de datos bibliográfica que está completamente abierta y cualquier persona puede descargar publicaciones, es que me está encontrando 401 documentos. Entonces, pues tened en cuenta siempre eso, porque va a luego complicar mucho el análisis y evidentemente pues no hay que obviarlo, porque si no llevaríamos eso a conclusiones y resultados que pueden ser completamente erróneos. El proceso de consulta, ya que hablamos de ello, también es un punto bastante a tener en cuenta, porque muchas veces lo que se ve es que vaya a una base de datos bibliográfica, como por ejemplo Web of Science, ponéis 2 o 3 palabras clave que están relacionadas con el tema, no ponéis a lo mejor ni siquiera fechas de publicación ni tipología, o las ponéis un poco al tuntún y descargáis todo lo que viene de ahí. Y eso no funciona así. A la hora de hacer una búsqueda para descargar datos bibliográficos, lo que tenéis que sentaros tranquilamente y ir viendo qué ofrece la base de datos que habéis previamente escogido, ¿vale? Pues imagina, yo sé que voy a utilizar Web of Science porque las publicaciones que vienen ahí en gran parte van a estar perfectamente recogidas, además me interesa hacer análisis por cita y Web of Science me ofrece ese campo, etcétera, etcétera. Cuando voy a hacer la consulta para descargar esos datos, tengo que tener en cuenta diferentes aspectos. Y son precisamente los 2 errores que estoy marcando aquí abajo. En primer lugar, el tema de la consulta, pues no se basa solamente en que yo cojo una palabra clave o varias palabras clave y las marque. Voy a hacer diferentes consultas y voy a ir viendo qué me devuelve cada una de ellas y revisando un poco los resultados. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una investigación sobre un tema concreto de medicina, pues no voy a poner la palabra medicina, porque me va a recuperar investigación de todo tipo. Voy a poner una palabra un poco más específica que se asemeje a ese campo concreto que quiero investigar, pero no una tan genérica, ni tampoco voy a hacer lo opuesto, utilizar solo palabras muy, muy, muy específicas que a lo mejor me están dejando atrás otra literatura que me puede ser de importancia. Entonces eso, en este punto, y haciendo diferentes pruebas, ver qué recupera si cambio este término, qué recupera si añado este parámetro, etcétera, hasta que tenga una consulta muy clara y muy específica. Entonces, aquí los principales errores precisamente están en eso. Por un lado, hacer una consulta que sea demasiado exhaustiva o muy poco exhaustiva, porque luego va a meter mucho ruido o no va a ofrecer una visión realmente completa de la investigación. Y luego, otro muy importante también es utilizar incorrectamente los parámetros. Por ejemplo, yo a veces me he encontrado investigaciones bibliométricas, análisis bibliométricos que te incluyen dentro del año de publicación, el año en curso. Si voy a investigar sobre, por ejemplo, bibliometría y voy a recuperar datos de Web of Science, no voy a poner nunca el año 2021 a día de hoy para que me recupere datos. De hecho, a lo mejor casi ni pongo incluso 2020, porque todavía hay determinadas publicaciones que están todavía indexándose en esa fecha. Entonces, a lo mejor me interesa poner justamente pues hasta 2020 o incluso antes. O tampoco voy a coger y secarlo a 2 o 3 años muy concretos. Tengo que ver qué tipo de análisis quiero realizar y calcular una fecha pues lo más acorde posible para ese análisis. También, si voy a incluir determinadas tipologías documentales o excluirlas. Tampoco me vale, pues a lo mejor incluir determinadas tipologías que luego no me van a servir para el análisis. Si quiero hablar de temas de citación, pues no voy a incluir en el análisis tipologías documentales que no son citadas. Pues también las tengo que excluir. O al revés, si a lo mejor voy a hacer una investigación sobre, por ejemplo, arte y humanidades, alguna disciplina relacionada con ello, pues un aspecto muy importante son los libros y los capítulos de libros, porque son donde publican muchas veces los resultados de investigación. Pues sería absurdo omitir esa tipología documental y solo centrarme en publicaciones. Todas esas cuestiones, ya digo, son cosas que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de filtrar y hacer una consulta de forma muy, muy clara. Y siempre eso, la consulta cuando la hagáis tenéis que luego reflejarla en vuestro documento, en la sección de metodología, de la forma más exacta posible para que cualquier persona luego pueda replicarla y saber exactamente si tiene alguna limitación y si la habéis hecho correctamente o no. Este precisamente sería el siguiente error, el que haya una falta de transparencia al respecto.
Aquí os pongo, por ejemplo, un artículo que publicamos recientemente en el que una de las partes del análisis estuvo relacionada con recuperación de datos bibliométricos directamente de Web of Science, y aquí lo estáis viendo. Aquí es que indicamos en qué fecha, exactamente el día en el que recuperamos los datos. ¿Cuál es la base de datos que utilizamos para recuperar lo que fue la base de datos de Insight de Web of Science? También incluimos, pues eso, filtramos por categorías, nos quedamos con Library Science, que había 84.000 publicaciones, luego nos fuimos a microbiología y teníamos tantas otras, después esos datos los combinamos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese proceso tiene que ser súper transparente. Si, en este caso nosotros no utilizamos ninguna consulta porque directamente seleccionamos un campo específico, pero si hacía una consulta en la que introducir los operadores booleanos, operadores de campo, etcétera, todo eso tiene que estar detallado perfectamente en la metodología para que resulte un proceso claro y que sepamos que los datos pues, se han descargado de forma correcta. No que luego vea que, pues, que habéis hecho una investigación sobre, por ejemplo, análisis bibliométrico y habéis buscado pues, directamente por la categoría Library Science. Pues no, eso va a meter muchísimo ruido cuando hagáis el análisis. En siguiente lugar, con los datos también tenéis que tener en cuenta, recordad la horizontalidad que hablaba sobre la metodología, los métodos que vais a aplicar vosotros y las herramientas que vais a utilizar, porque evidentemente cuando, por ejemplo, luego queréis importar los datos a alguna herramienta, os va a pedir que esos datos estén en un formato muy concreto. Por ejemplo, si descargáis datos de Scopus para cargarlo en BotViewer, pues esos datos tienen que estar en un formato CSV mayoritariamente pues para que lo reconozca. Y luego también, aquí por ejemplo en Scopus, que es bastante ilustrativo, te indica qué campos quieres recuperar información. Pues si yo quiero hacer un análisis de copalabras, pues me toca descargar los datos de las palabras clave o incluso el título y el abstract por si quiero extraer de ahí palabras o si quiero hacer análisis basado en citaciones o emparejamientos bibliográficos, tengo que descargarme información bibliográfica, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenéis siempre eso en cuenta a la hora de exportar los datos y también tener en cuenta que tienen muchas limitaciones estas bases de datos bibliográficas. En Web of Science, en Scopus, os van a permitir descargar hasta cierto tipo hasta cierto número de registros bibliográficos por cada descarga. Entonces, por lo mejor tenéis que dividir vuestra recuperación de datos en diferentes subdescargas pues, para hacerlo. Pues, igual que comentaba antes, en este proceso lo recomendable es hacer diferentes pruebas si no estáis muy familiarizados con ello y ver cómo sería al final la descarga que quería hacer al respecto, sobre todo si una descarga de grandes cantidades de datos, porque a lo mejor quería analizar, que digo yo, 100.000 publicaciones y si queréis descargar todo ese volumen de datos, pues es un rato echándole aquí a descargar datos y si no marcáis previamente cómo tienen que aparecer esos, en qué formato y qué campos tienen que incluir esos datos, pues luego vais a tener que volver a repetir ese proceso y es una cosa bastante laboriosa. En cuanto a los datos, también decir una cosa aquí que suele ser bastante llamativa, bueno, bastante útil más bien, que es que combinéis diferentes datos. Si vais a utilizar, por ejemplo, los datos de Web of Science o de Scopus o Dimension o la herramienta bibliográfica que queráis, no os limitéis solo a ese conjunto de datos. Podéis también enriquecerlos con otros datos de otras herramientas bibliográficas o datos de otro tipo. Por ejemplo, si vais a hacer un análisis en el que vais a investigar sobre investigadores, pues aparte de descargar la publicación, pues podéis descargaros en algún otro sitio algún registro en el que venga a lo mejor el departamento, el nombre de esa persona o datos de a lo mejor de la universidad, los años de investigación, etcétera, que luego podéis combinar y ofrecer una visión un poco más contextualizada de esos datos. De igual manera, si a lo mejor también queréis, pues podéis coger esos datos, llevarlos a lo mejor a Excel o a R o cualquier otra herramienta y hacerle un preprocesamiento antes de realizar el análisis. Eso ya depende un poco de las habilidades que tengáis al respecto, pero eso, que no os limitéis a, yo me descargo los datos de Web of Science o de Scopus y hago el análisis, porque a lo mejor podéis luego combinarlos con datos de cualquier otra base de datos o de cualquier otro tipo que os permitan, pues eso, tener una visión un poco más amplia de ese análisis. En cuanto a los métodos, aquí vamos a diferenciar básicamente entre dos tipos de métodos o técnicas con los que analizar los datos. En primer lugar están los de rendimiento científico, que son datos que al final lo que vienen a reflejar es el nivel de productividad y de impacto que tiene la
la actividad científica, pues ya sabéis, el número de publicaciones, número de citas o indicadores relacionados con la cita, con la producción. Si hablamos de a nivel de autor, pues tenemos también el tema del índice H, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, lo que tenemos también son los mapas científicos, que son pues todas esas visualizaciones que están basadas en análisis de redes que os permiten pues tener una panorámica de relaciones de autores, de instituciones, de temas, etcétera. Vamos a ir viendo ahora poquito a poco pues cuáles son los puntos clave de cada una de ellas. Con los métodos, con tal independencia de cuál es la metodología que utilizáis, al igual que los datos, tienen que estar perfectamente detallados en el análisis que hagáis. Si tenéis vuestra sección de metodología y habéis detallado los datos, dónde la habéis obtenido y cómo, pues con los métodos ocurre exactamente lo mismo. Tenéis que detallar en esa sección y no en otra qué método estáis utilizando. Pues yo estoy utilizando el indicador de tal. Pues este es el indicador y se calcula de esta forma y significa esto. O incluso lo propuso tal persona, o yo estoy utilizando una versión mejorada que ha propuesto tal en otro artículo, o estoy utilizando un mapa de determinado tipo, etcétera. Tenéis que reflejar toda esa metodología, esos métodos en el apartado de metodología. Un error muy común que se suele encontrar aquí es que cuando hacéis análisis, esos métodos los introducís directamente al explicar los resultados. Pues, por ejemplo, vais desarrollando los resultados y decís, ahora vamos a ver aquí, por ejemplo, el índice H, que el índice H es tal y cual. O vamos a ver el mapa de copalabras, que al final lo que refleja son los enlaces. No. Esa explicación y esos métodos tienen que estar reflejados directamente en la metodología, de forma que quede muy claro qué habéis hecho y cómo lo habéis hecho. Luego también tenéis que tener en cuenta la audiencia. Si evidentemente estáis escribiendo pues, para una revista que no es del campo de la bibliometría o estáis haciendo un informe que va de vuestra institución o cualquier otro tipo de análisis bibliométrico, pues tenéis que saber si las personas que van a leer ese tipo de informe, ese tipo de análisis, pues son del área de la bibliometría o no, pues para explicarlo de una forma pues, mucho más detallada o menos detallada, porque evidentemente temas por ejemplo, en revistas de bibliometría o gente de este campo, no va a explicarle con total detalle cómo que es una red de cositación o una red de emparejamiento bibliográfico, porque eso ya se da por entendido. Sin embargo, lo que sí tenéis que ver es el tema por ejemplo, si estáis enfocándolo a otra revista que sale del área, pues tenéis que dejarle muy claro lo que significa, porque a lo mejor no lo tienen tan claro. Aquí tenéis, por ejemplo, es cómo se introducirían los métodos en los dos tipos de herramientas, de formatos de análisis bibliométrico que hemos hablado antes. Tenemos los informes, que aquí, por ejemplo, lo que acostumbra hacer Dani en los informes de la memoria anual es, en una sección, decir el indicador, cómo se ha calculado y explicar qué utilidad tiene eso, cómo se puede leer el indicador. Porque como luego ese informe lo va a leer gente del vicerrectorado, pues, que a lo mejor no está muy familiarizada con ese tipo de información, pues le permite pues, eso, saber qué utilidad tiene ese indicador que le están indicando ahí. Con los artículos científicos, pues aquí tenéis un ejemplo que he puesto de un análisis. Aquí están utilizando un análisis de un mapa de copalabras y fijaros que de hecho ahí lo tenéis subrayado. Pues está indicando que está haciendo una red de palabras clave, que está normalizado, que utiliza Bobbeaver, que ha utilizado determinados parámetros para filtrar ese mapa. Por ejemplo, ahí indica el valor de 3 para hacer los clústeres, que no ha incluido palabras que no aparezcan más de 40 veces, etcétera, etcétera. Está dejando muy claro el proceso que ha seguido, de forma que, ya digo, que es transparente tanto para saber si lo ha hecho de una forma correcta como para que luego cualquier otra persona se descargue esos datos y pueda obtener exactamente la misma visualización. De hecho, si os fijáis aquí, implica incluso en el del artículo, es que es un análisis, que es una red de palabras clave, y lo está haciendo porque la revista en la que está publicando pues, posiblemente no sea del área. Entonces, pues, ese tipo de explicaciones no están de más en ese sentido. En cuanto a los métodos, también aquí, volviendo a los errores, un aspecto muy importante es la ausencia de métodos de investigación. Muchas veces lo que se encuentra son análisis bibliométricos que simplemente se han ido, por ejemplo, a Scopus, a Web of Science o cualquier base de datos bibliográfica, se han descargado pues, un conjunto de registros bibliográficos y simplemente lo que se dedican es a describir esos registros. Pues yo tengo 5.000 publicaciones, cada año se han publicado tantas, los principales países son tales, los principales investigadores tales otros, etcétera, etcétera. Un análisis súper descriptivo de ese conjunto de datos. Y eso, pues, al final es una cosa que queda bastante superficial y no sería lo más correcto. De hecho, aquí tenía el ejemplo.
Scopus o Web of Science, por defecto, en su propia interfaz de búsqueda, ya os ofrecen ese tipo de análisis. Si vosotros hacéis una búsqueda en Web of Science o Scopus, os vais a encontrar no solo vuestro listado de los principales autores, principales países, principales instituciones, palabras clave, etcétera, sino que tenéis incluso una opción de análisis en el que ya os dan esas visualizaciones. Pues entonces no tiene mucho sentido que hagáis, por ejemplo, en temas de artículos científicos, un trabajo en el que al final hagáis ese tipo de análisis, porque simplemente me voy yo a Scopus, hago la búsqueda y ese análisis lo tengo hecho yo en 2 minutos. Tenéis que darle un poco más de tratamiento a esos datos y pues eso, incluir algún tipo de método que aporte algo nuevo, que exploréis de verdad los datos, no os limitéis a describir lo que habéis descargado. En cuanto a los indicadores, ya que estamos hablando del rendimiento, pues tenéis una amplia variedad de indicadores que podéis utilizar pues, para hacer los análisis. Aquí, evidentemente, lo que no tenéis que hacer es aplicar tanto indicadores como se ocurran, sino más bien pues, revisar cuáles son los indicadores que hay propuestos y ver cuál se ajusta más a vuestro problema. Si a lo mejor queréis reflejar determinados aspectos de vuestros datos, pues echarle un vistazo, por ejemplo, a estos 2 libros que ponemos aquí, que son los favoritos, por cierto, de Dani, y ver cuáles son los principales indicadores que se ajustan a ese problema. Si queréis investigar citas, pues utilizar solo indicadores que reflejen ese tipo de impactos. No vayáis a utilizar otro tipo de indicadores que no aporten nada, o tampoco sobrecargar de indicadores que a lo mejor compliquen un poco la lectura, ¿vale? Evidentemente aquí, ¿cuál sería el error? Pues sería el uso de ya no solo muchos indicadores, sino indicadores que ni siquiera sabemos cómo han sido calculados. A lo mejor, por ejemplo, lo más sencillo, a lo mejor estamos utilizando el índice H pues, para reflejar eso, hacer algún ranking de investigadores o cualquier otro aspecto, pero no sabemos ni siquiera qué significa exactamente un índice H. Pues pararse un momento a comprobar cómo está calculado y una vez lo comprendemos, pues analizarlo. No utilizar cosas sin ningún tipo de sentido, que también es bastante habitual y se nota perfectamente cuando ocurre eso. En cuanto a los mapas científicos, lo que se basa en estos mapas son en técnicas de análisis de redes. Entonces, lo que están representando son relaciones entre diferentes entidades. Pues tenéis relaciones, pues, por ejemplo, entre personas que son, por ejemplo, de coautoría o instituciones o palabras, revistas, grupos de investigación, etcétera. Los análisis más populares son los que os pongo aquí. Luego hay otro tipo de análisis, pero los que con frecuencia os vais a encontrar y os van a permitir hacer las herramientas que después veremos son estos. En primer lugar, la cita, que serían los análisis de la cita de forma directa, pues un artículo cita a otro o una persona cita a otra persona. Luego tendríamos los análisis de las cocitas, bueno, ahora lo vamos a ver en más detalle, los de emparejamiento bibliográfico y los de concurrencia. Y como estáis viendo, pues en cada uno de ellos pues, podemos analizarlo a diferentes niveles. Podemos ver las citas entre autores o las citas entre documentos o entre instituciones. O ver, por ejemplo, las cositas cómo ocurren entre diferentes autores o instituciones. Aquí tenéis un ejemplo de cómo serían estos diferentes mapas científicos. Pues, en primer lugar, tenemos el mapa de las citas, que ya lo estáis viendo. Pues, A cita a B. Ese A y ese B pues, pueden ser personas, o pueden ser documentos, o pueden ser universidades. Puede ser cualquier tipo de entidad. También tenemos un mapa de concurrencia. Pues tenemos que el documento A o el recurso A o B pues, aparecen coocurren, aparecen conjuntamente. Por ejemplo, a nivel de palabras clave se ve perfectamente. Podemos ver que el documento, la palabra clave del documento A aparece conjuntamente a la del documento B, perdón, que la palabra A aparece conjuntamente a la B más de X veces porque aparecen repetidas en diferentes documentos científicos. Mapas de citación, pues el elemento A y el elemento B citan conjuntamente a otro mismo elemento. Por ejemplo, un paper, el paper A y el paper B, citan al mismo documento, el documento C, o el autor A y el autor B citan en diferentes recursos al documento C. La visión opuesta sería los emparejamientos bibliográficos, que A y B son citados conjuntamente por un mismo o unos mismos elementos. ¿Vale? Esto es lo que decía con los indicadores. Es muy importante, si vais a hacer un tipo de este análisis, que entendáis bien que está reflejando ese mapa, no solo que quede una cosa visual y llamativa. ¿Vale?
Entonces, pues aquí tendríamos los principales mapas bueno, de los principales errores que tendrían los mapas de bibliometría, que los errores más visuales, los errores más clásicos, los que más se ven perfectamente, son el que pongo aquí precisamente, el error de los términos de los mapas de concurrencia. Un error muy frecuente es si, por ejemplo, hacéis una búsqueda bibliográfica en la que cogéis y hacéis una consulta en base a un término, pues, por ejemplo, como yo he hecho aquí, buscáis en Web of Science la palabra clave análisis bibliométrico y descargáis todos los registros bibliográficos que utilizan esa palabra clave. Si luego hacéis un mapa de concurrencia de palabras clave, la palabra que va a aparecer perfectamente en el centro es análisis bibliométrico, pero eso es por un error de vuestra descarga de datos. Habéis descargado los datos y en todos ellos, por la consulta que habéis hecho, análisis bibliométrico aparece justamente en el centro. Aparecen todos ellos, pues entonces cuando lo hagáis el mapa, pues esa palabra va a aparecer en el centro. Pues tenéis que tener cuidado con ese tipo de errores que ya vienen de la descarga a la hora de hacer estos mapas. Tenéis que ver cómo habéis descargado los datos y cómo vais a hacer luego esos mapas y que reflejan esos mapas, porque evidentemente pues, eso va a introducir ruido o va a hacer que se generen determinados sesgos. Luego también, si hacéis un mapa científico y aplicáis cualquier tipo de parámetro, pues por ejemplo, yo hago una red de coautoría o una red de colaboración, pues a lo mejor elimino de aquí los autores que aparecen conjuntamente menos de 5 veces o elimino las palabras que no aparecen más de 5 veces en los documentos. Todos esos filtros que hagáis también tenéis que reflejarlos claramente, o incluso he hecho un análisis de clúster y he detectado diferentes comunidades y lo he hecho utilizando pues tales parámetros. Toda esa descripción, todo ese proceso tiene que estar claramente reflejado luego en la metodología. No basta con decir yo he hecho un mapa de concurrencia de palabras, sino he hecho el mapa de concurrencia y he limitado pues, las palabras de esta forma. Pues a lo mejor me he cargado la palabra análisis bibliométrico porque todas las publicaciones incluyen esa palabra por la consulta que he realizado, o a lo mejor he eliminado palabras que ocurren menos de 5 veces, etcétera, etcétera. Todo tiene que estar perfectamente reflejado. En cuanto a las herramientas, pues ya estáis viendo aquí, hay un montón de herramientas bibliométricas que precisamente es lo que hace que este análisis pues sean bastante populares, y es que muchas de ellas son muchas o casi todas son bastante sencillas de utilizar y muy intuitivas, y ya estáis viendo aquí, por ejemplo, que con las diferentes bases de datos, pues con Web of Science Scopus, pues la mayoría de ellas ofrecen soporte, pero fijaros cuando ya os alejéis de esas dos bases de datos, el soporte que ofrecen ellas. Pues si a lo mejor queremos utilizar Dimension, pues ya sabemos que a lo mejor con determinadas herramientas pues no tenemos soporte. O si a lo mejor queremos utilizar Microsoft Academic o Lens, pues tampoco tenemos soporte en todas ellas. Luego también tener en cuenta que no hay una herramienta que sea perfecta, no hay una herramienta que digamos que es la que tenemos que utilizar siempre. A lo mejor tenemos 2 o 3 herramientas que nos pueden servir para nuestro problema y no tenemos que quedarnos necesariamente siempre con una de ellas. A lo mejor podemos probar en diferentes herramientas cómo saldrían los resultados o incluso intercambiar los resultados entre herramientas. De hecho, aquí la recomendación que hago al respecto es esa. Es si tenéis, por ejemplo, varias herramientas que hacen el mismo tipo de análisis, pues no limitaros a una, probad diferentes herramientas o incluso intercambiar los datos entre una y otra. Si, por ejemplo, hacéis un mapa en Bob Viewer, pues, y a lo mejor pues, que no resulta llamativo, o viceversa, la siguiente herramienta, pues llevaros esos datos que os permite exportarlos la herramienta a otra diferente y ver cómo se vería o qué tipo de análisis ofrece la otra. Aquí, por ejemplo, una herramienta que había clásica, que ya se ha quedado aquí un poco más obsoleta, es Payek, y esa herramienta lo que ofrecía a nivel de redes, de análisis de redes, era una serie de indicadores que no aparecían en la mayoría de herramientas bibliográficas. Pues entonces una cosa que solíamos hacer era pues, llevarnos la red a esa herramienta, a Payek, le calculamos esos 2 o 3 indicadores que nos servían y luego la volvíamos a llevar a la otra herramienta en la que continuamos el análisis. Luego, aparte de herramientas bibliométricas, tenéis también herramientas de carácter un poco más general. Podéis, por ejemplo, utilizar Excel o RStudio pues, para hacer análisis de vuestros datos, para calcular indicadores, o incluso con mapas científicos ocurre lo mismo. Si queréis utilizar algún mapa científico, hacer un mapa científico de una forma un poco más específica o con una visualización un poco diferente a la que ofrecen estas herramientas, pues ahí tenéis Gephi o tenéis iGraph en los que podéis generar ese tipo de redes. Evidentemente, pues aquí
si os fijáis, pues tenéis Excel y Gephi un poco en el mismo bando, porque son herramientas que te ofrecen una interfaz visual muy clara y que cualquier persona, a nada que se ponga, pues va a saber manejarla. Y luego, si sois usuario un poco más avanzado y tenéis conocimiento en programación, pues tenéis RStudio, Python, iGraph, que es un paquete pues, para trabajar con ella, y pues tenéis unas opciones pues, mucho más avanzadas y que al final os va a permitir pues, trabajar con esos datos de forma mucho más controlada. Vais a ver paso a paso lo que estáis haciendo y lo que no estáis haciendo. Por último, aquí toca una parte también muy fundamental, que es el tema de la interpretación de los datos. Una vez obtengáis los diferentes indicadores, las diferentes visualizaciones, etcétera, uno de los puntos fundamentales que tenéis que tener aquí en cuenta es que los resultados, es la interpretación de esos resultados. Pues no basta solo con que incluyáis el mapa, que incluyáis una tabla, etcétera, sino que tenéis que explicarlo de forma muy clara. Tenéis que tener una sección de resultados muy sencillita, muy clara, muy fácil de interpretar y leer, muy estructurada, y que vaya pues eso, desgranando los diferentes resultados y siguiendo una pequeña narrativa al respecto. No vale con ir lanzando indicadores a lo loco, sino pues llevar una lectura que vaya pues un poco de lo general a lo específico. Aquí, por ejemplo, tenéis el caso de una red que hicimos pues, de ciencia de la información. Pues cuando nosotros mostramos ese mapa incluye 4 comunidades y esas 4 comunidades pues las declaramos. Decimos, pues esta comunidad tiene tantas palabras clave que se corresponden a tantas publicaciones, este tipo de comunidad está asociada a una determinada área concreta, etcétera, etcétera. Vamos ofreciendo diferentes datos que permiten ilustrar un poco lo que hemos hecho. Con las tablas también hay que tener bastante cuidado. Aquí uno hay bastantes errores con las tablas. Uno de ellos, por ejemplo, es que lo que se incluye en la tabla pues, ya esté reflejado en otra parte del artículo. No tiene mucho sentido que, por ejemplo, incluyáis una tabla y una figura que representen exactamente los mismos datos. O que incluso incluyáis una tabla que refleje información que ya está detallada en un párrafo que esté justamente antes, en el que a lo mejor describís una estructura de los datos o incluyéis alguna cosilla importante. Entonces, pues eso, tenéis que reflejar en las tablas información que no esté en el texto ni en otra parte del texto. Otra cosa importante cuando habláis de las tablas, y esto ya como recomendación, es que intentáis enriquecer esas tablas. No vale con que a lo mejor utilicéis una tabla que incluya pues, un ranking de 2 elementos. Por ejemplo, el ranking de autores por citas. Pues pongo una columna que son los autores y otra que pongo que son las citas y ordeno de mayor a menor. Eso no tiene mucho sentido. Si podéis pues, introducirle otra información, podéis añadirle otros indicadores complementarios, incluirle, como aquí, por ejemplo, he señalado, el país de esa persona o los años de investigación de esa persona, etcétera. Completar la tabla lo máximo posible pues, para obtener una vista pues, El micro creo que no se oye. Wences, se ha ido el micro. Micro. ¿Hola? No se escucha nada. ¿Ahora me escucháis? Ahora Sí, sí. sí. Perfecto. Sí. Ya sé por dónde ha venido el error. Entonces, pues eso, tened cuidado cuando hagáis las tablas y no os limitéis, pues eso, a hacer simples rankings de autores, revistas, papers, etcétera, con el número de citas. Intentad alargar horizontalmente lo máximo posible esta tabla con información complementaria que permita, pues eso, contextualizar lo máximo posible. De esta forma, en la tabla que tenéis, por ejemplo, en la derecha, lo que podéis ver es no solo las revistas, sino que también podéis ver perfectamente por qué país tiene más citas o son de categoría más, en este caso son revistas de Open Access o el factor de impacto, pues podéis perfectamente hacer esas interpretaciones de forma muy sencilla. Luego tenéis otro punto aquí importante, y es que cuando incluye una tabla, en la propia descripción, en el propio título de la tabla o incluso dentro de la tabla como anotaciones, dejéis muy claro lo que está representando esa tabla. Tiene que ser tan sencillo, tiene que ser tan clara la descripción que ofrezcáis al respecto, que si yo, por ejemplo, como he hecho aquí, esa tabla me la llevo a otra parte sin ningún tipo de texto alrededor, pues sepáis perfectamente interpretarla, sea una cosa muy transparente.
Aquí perfectamente estamos viendo que está haciendo un resumen por áreas de documentos con citas, tiene también valores porcentuales de Granada entre el año 2015 y 2019. Luego también pues, tiene una parte desagregada de las 5 disciplinas principales en las que ya está usando el número de documentos que pueden ser citados y un indicador que es la categoría normalizada. Pues ya la veis, de una forma muy sencilla sabemos interpretar esa tabla y lo que ahí aparece. Pues también sería un error eso, introducir una tabla que simplemente ponéis una pequeña cabecera, un título que sea demasiado genérico, por ejemplo, decirle aquí resumen de los datos. Pues no podemos ponerle ese título, tenemos que ponerle un título que permita, pues eso, sacar la tabla, llevarla a otro sitio y ser capaces de leerla e interpretarla sin ningún tipo de información más. Otro error que también se ve bastante frecuente ya es con el tema de la figura. Aquí, pues, por ejemplo, lo que muchas veces incluye la gente son el primer mapa que ha salido con algún análisis. Pues, por ejemplo, me llevo todo a Beaver, me configuro mis 2 o 3 parámetros, hago una red y ya está, me quedo con eso. Pues no siempre va a ser útil, o incluso en el caso opuesto, me pongo a jugar con la red todo lo posible hasta que me sale una cosa súper visual, pero luego no tiene ningún sentido o no es fácilmente interpretable. Tenéis que buscar ahí un poco el equilibrio. Y cuando introduzcáis una figura, pues lo mismo que con las tablas, tiene que ser una figura que sea fácilmente interpretable y muy legible y que incluya información relevante. Aquí, por ejemplo, la figura que estáis viendo, pues no se puede interpretar absolutamente nada. Todos los nodos tienen el mismo tamaño, todos tienen el mismo color, todos tienen además títulos que se están solapando unos con otros. Pues a lo mejor si la configuramos un poco, pues podemos determinar comunidades, destacar nodos unos por encima de otros, etcétera, etcétera. Luego también, aquí, esto lo incluyo como recomendación, podéis también coger esas figuras que generáis muchas veces, como los mapas de palabras o cualquier otro mapa científico, y vosotros mismos añadirle anotaciones. Por ejemplo, el caso que tenéis aquí en pantalla, las redes de BotBeaver os permiten hacer análisis por comunidades y os permiten, pues, ir coloreando los nodos en base a ese análisis. Lo que podéis hacer después, cuando exportáis esa visualización, es vosotros mismos etiquetar esas comunidades de acuerdo a lo que están representando. De hecho, eso luego no solo ayuda a interpretarlo, sino que va a hacer la lectura mucho más fácil y más clara de entender. Aquí, pues, por ejemplo, cuando generamos este mapa, pues nos paramos a ver en cada comunidad qué tipo de palabras aparecían y qué estaban representando. Incluso en este caso necesitamos ayuda de gente del área, pues, para descifrar un poco esos términos, porque a nosotros se nos escapaban un poco de microbiología. Pues se hace esa lectura, se etiquetan y entonces pues queda muy claro lo que refleja cada comunidad y aparte te permite determinar si las comunidades son relevantes o no son relevantes. Y ya estáis viendo, pues incluso introducimos a lo mejor una flecha que señala algún campo y ponemos los títulos de forma que se facilite la lectura todo lo posible. En cuanto a las figuras, pues igual que con las tablas, no basta con introducir la figura directamente en el texto, sino que tenéis luego que hacer un comentario al respecto. Pues si yo introduzco una figura como la que he puesto antes, pues luego en un párrafo inmediatamente antes, pues voy comentando esa figura y destaco las cosas que ahí parecen importantes. Pues se han testado 5 comunidades, la primera comunidad está relacionada con tal cosa, que hay determinado número de atributos, etcétera, 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 ¿vale? Interpretarlo, que además interpretarlo no significa leer, sobre todo en el tema de las tablas. No se trata de que digáis línea a línea en el caso de la tabla lo que está apareciendo en la tabla, ni tampoco la figura que simplemente la leéis, sino que hay una interpretación. Pues aquí se puede ver que aparece una comunidad que está muy pegada a tal otra, porque guarda un tipo de relación, o esta se aleja un poco porque es una comunidad un poco más independiente o está un poco más aislada, o esta tiene muy pocos términos porque es una cosa mucho más específica, etcétera, etcétera. Ese tipo de interpretación es el que me refiero. Luego también una cosa súper importante en este tipo de análisis es que hagáis una comparación una comparativa con los datos. Si, por ejemplo, estáis ya no solo con datos propios que tenéis vosotros en vuestro análisis, sino con datos de otra investigación. En algunos casos va a ser difícil que a lo mejor encontréis investigaciones o análisis que sean relacionados. Por ejemplo, un análisis bibliométrico que se hiciera hace 10 años sobre el que vamos a hacer, igual que el que vamos a hacer ahora, pues sería fácil hacer una comparativa. Pero a lo mejor podéis buscar un análisis relacionado o algún análisis que guarde algún mínimo de similitud en el que podáis, pues eso,
verá un poco reflejado y hacer una comparativa. O en el caso que aquí os pongo, que estamos analizando 3 indicadores diferentes, pues representamos el mismo mapa utilizando los 3 indicadores diferentes. Entonces, pues podemos hacer pues eso, ver las diferencias que refleja cada uno de esos indicadores. En el tema de los informes, esa parte de la comparación, la parte de benchmarking, es una cosa fundamental, una parte importantísima en ese tipo de informes, porque a la hora de hacer esos informes, la utilidad que tienen es sobre todo compararse con otro tipo de instituciones. Pues ver si, por ejemplo, en este caso, la Universidad de Granada tiene un mismo rendimiento académico, un científico, que por ejemplo tienen la Universidad Andaluza o que las tienen el resto de universidades de España o incluso universidades de otros países europeos o de Estados Unidos. Y te permite, pues eso, de forma muy sencilla, ver si estáis al mismo nivel o por encima o por debajo. Luego también una parte fundamental a la hora de concluir el trabajo es que incluye unas claras conclusiones del trabajo y en esas conclusiones también tienes que dejar muy claro cuáles son las limitaciones con las que había encontrado, porque siempre va a haber algún tipo de limitación al respecto. Simplemente aquí, por ejemplo, el uso de utilizar Web of Science ya está limitando un poco la literatura a un tipo de literatura más internacional y de tipo y que esté pues eso, en inglés. A lo mejor no va a aparecer literatura de carácter más nacional o de otro tipo. Pues esa limitación pues también tenéis que reflejarla. Evidentemente, si es una limitación muy, muy grande, pues no se trata con que la reflejemos, sino que tenéis que haberla solventado en la parte del análisis, de la recuperación de datos, métodos y etcétera. Pero cualquier limitación, por pequeña que sea, también tenéis que dejarla clara, junto con esa pequeña lectura final de qué lectura se saca de todo este análisis, para qué ha servido. Pues ahí podéis remarcar pues tanto el proceso que habéis seguido como los aspectos más destacados y la virtud y la relevancia que tienen, las implicaciones que tienen ese tipo de análisis pues, para vuestra investigación, para el análisis bibliométrico que estéis haciendo, etcétera, ¿vale? Y ya con esto, pues aquí he terminado, que no sé si hay alguna pregunta en el chat y podemos ir viendo. Las diapositivas ya sabéis, las pondré después por el grupo y por la página, así que no os preocupéis. Voy a abrir aquí el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, bien puede levantar la mano, abrir el micro, lo que sea. Oye, si dice por aquí, Junior, ¿qué libro has mencionado de indicadores? Que es que no lo he pillado yo. He cogido uno. He cogido tus dos favoritos, Dani. Vale. Míralo. Sí, vale. Ahora los compartimos ahí por el grupo de Telegram. Ahora los pasamos. De hecho, también tenéis un montón de materiales en la presentación, pues con artículos o informes que os pueden ser de bastante utilidad. Sí, también yo utilizo mucho, así lo veo por aquí, el manual de Karolinska, del Centro de Investigación del Karolinska, que tienen un handbook bastante bueno. Ahora os lo comparto, ¿vale? Por ahí. Me ha parecido ver que hay una mano levantada. Sí, por ahí te están preguntando. Sí, interrumpiendo sin problema, ¿eh? Bueno, mientras que se levantan la mano, yo soy totalmente nuevo y muchas gracias por la explicación que realmente es súper clara y muy buena. Yo quería preguntarte si es posible realizar o si hay alguna herramienta especializada para lo que es prensa o redes sociales. Pero ¿con qué tipo de finalidad de análisis bibliométrico? ¿Para ver publicaciones? El impacto, por ejemplo, de una temática. ¿Pero te refieres el impacto que tienen las publicaciones en la prensa o analizar publicaciones sobre prensa? Publicaciones sobre prensa. El análisis sería lo mismo, solo que ahí pues la descarga que tienes que hacerla pues fijándote en ese tipo de publicaciones. Ajá, simplemente seleccionar y ya está, ¿no? Bueno, hacerlo, Claro, ahí recomiendo que le dé un ojo a los cursos que tiene Rubén de cómo formular query. Entonces, que formular una query sobre ese topic, que sería, en tu caso, el de prensa y lanzar la consulta contra la base de datos. Vale. Vale. Pues si me puedes pegar el enlace por ahí. Sí, cuando te lo busco y comparto. Gracias. Sí, luego el proceso es exactamente el mismo.
con independencia de la query. Luego, evidentemente, pues, en función de la base de datos que utilices, pues a lo mejor alguna herramienta pues, es compatible con esos datos y otra no. Si utilizáis Web of Science Scopus, pues la mayoría van a ser compatibles, pero a lo mejor si utilizáis Dimension o otra base de datos, pues tenéis que fijar un poco más en qué herramientas lo permiten. Pero ahí lo único importante es la query, para reflejar pues eso, que sean publicaciones que traten de ese tema. Luego aquí comentan por el grupo, por el chat, el tema de los artículos repetidos. Evidentemente, si utilizáis por ejemplo, dos bases de datos, pues porque a lo mejor queráis unificar los datos, pues ahí tenéis que meter un poco con Excel o con algún entorno de programación como RStudio a unificar esas publicaciones, porque evidentemente lo que vayan... De hecho, el gráfico que he puesto justamente antes de cobertura, lo que está reflejando es cuántas publicaciones coinciden... a ver si lo encuentro aquí. Lo que está reflejando es la cobertura, el solapamiento de cobertura que hay en las diferentes bases de datos. Pues evidentemente, si buscáis en Web of Science y Scopus, pues al final vais a encontrar un solapamiento muy grande. A lo mejor solo te interesa buscar directamente en Scopus, que va a tener un poquito más de cobertura. Pero si a lo mejor queréis completar la cobertura con otra base de datos que sea completamente diferente y haya menos solapamiento, pues tenéis luego que, evidentemente, pues tratar los datos pues, para normalizarlos y eliminar duplicados. Sí, mira, sobre las queries, comparto aquí por el chat el vídeo este de Rubén, ¿vale? Que es fundamental que hagáis una query de búsqueda, ¿vale? Porque hay que dedicarle bastante tiempo al tema de las consultas, ¿vale? Dale un ojo y si no, la preguntas también a Rubén por Telegram, que controla el tío mucho de De query. hecho, también, y ya que lo menciona, lo que voy a también enlazar la diapositiva antes de subirla, aparte de con ese vídeo de la query, con los otros vídeos que tenemos aquí, de por ejemplo, Dani tiene uno con cómo utilizar Bibliometry y yo tengo otro de Bob Viewer. Pues si a lo mejor os es de utilidad pues, Sí. para llevar a cabo análisis, pues también lo tenéis ahí. Sí, sobre el de Bob Viewer, sobre el de Bibliometry. Al final fue bastante útil. Voy a compartir, mirad que lo compartí de día por Telegram, pero fijaros, con ese curso un compañero hizo un análisis bibliométrico de su campo. ¿Vale? Fijaros, con el curso que dimos el curso, le gustó la herramienta y hizo un análisis bibliométrico de su campo científico y lo hizo perfectamente. ¿Vale? O sea que también pues, ese software bastante bueno para iniciar el mundo de bibliometría e incluso para hacer ese estado de la cuestión que estéis trabajando en vuestras tesis doctorales o en vuestro frente, en vuestro campo, ¿vale? Aquí también estoy leyendo otra pregunta que es el mínimo de tipologías documentales, pero aquí no hay ningún mínimo de tipología, simplemente es que sepáis claramente qué tipo de información queréis analizar, qué tipo de datos queréis analizar. Si, por ejemplo, queréis centraros en indicadores de impacto en base a la cita, pues no tiene mucho sentido que cogéis tipologías que no son citadas. Tenéis que coger, pues eso, la review, los papers, los capítulos y poco más. No podéis, pues eso, a lo mejor iros a otro tipo de tipologías documentales que al final os van a aumentar mucho el set de datos, pero luego no van a tener ningún tipo de impacto en citas porque no son citados. O, por ejemplo, el otro ejemplo que comentamos de las humanidades y las ciencias sociales. Pues hay mucha investigación que se hace en libros y capítulos de libros. Pues no tendría sentido que no incluyéramos tipología y que solo nos centráramos en paper. Sí, los enlaces, lo que voy a hacer ahora es eso, es precisamente en la sección que he hablado de las diapositivas, pues también añadir ese enlace y luego lo tendréis todo ahí unificado, ¿vale? Sí, yo sobre las tipologías documentales simplemente advertiros porque no sé si lo has comentado como estaba haciendo otras cosas mientras te escuchaba, pero las tipologías documentales, un error muy frecuente, los análisis bibliométricos, es que se incluyen todas las tipologías documentales y las bases de datos tienen 30 o 40 tipologías documentales. Están los artículos, los reviews, las notas, las letters, biographical items, meeting abstract, muchísimas tipologías documentales. Pero realmente, cuando hacemos un análisis bibliométrico y queremos analizar la producción científica de un campo, solo cogemos dos tipologías, por resumiros, article and review, ¿vale? Por ejemplo, hay una cosa que se llama los meeting abstract, que está en Web of Science, que son simplemente resúmenes de congresos y no son contribuciones que tengamos en cuenta en análisis bibliométricos, pero hay muchísimos campos que tienen muchísimos meeting abstract. Entonces, si voy a hacer un análisis siempre article and review, ¿vale? Te consideras solo esas dos tipologías. Por ahí tiene más preguntas, WhatsApp. Sí, estoy viendo una que es la de el resto de ciencias de la salud, el límite de palabras está entre 3.000 y 3.500, por lo que limita mucho las descripciones en el texto. ¿Qué prioriza? Imagino que te refieres a la hora de hacer un análisis bibliométrico para enviarle un tipo de revistas, ¿no? Sí,
la cuestión es que si tengo que, o sea, para explicar todo el análisis bibliométrico en la metodología, es que luego ya no me quedan más palabras para desarrollarlo en la discusión y en los resultados. Y la verdad es que el nivel, o sea, hasta dónde explicas cada cosa, vamos, a mí me están quedando unos artículos súper pequeñitos. Claro, ahí depende, por ejemplo, si va a enfocarlo en una revista que sale fuera del campo de lo que son la ciencia de la información, análisis bibliométrico, etcétera, pues tienes que dar algunas explicaciones para esa gente que no está familiarizada con ello, qué significa. Evidentemente, pues tampoco te va a poner a describir en detalle, pero lo que sí es importante es que tanto en la metodología, bueno, que en la metodología esté todo claramente explicado, como yo he dicho, que es un proceso transparente, eso con independencia del tipo de revista, y luego los resultados, pues quizás si a lo mejor tiene ese límite de palabras, pues no centrarse en cosas que sean muy genéricas. Si a lo mejor, ya digo, muchas veces lo que incluye la gente son rankings de autores más citados. Pues mira, si quiero sacar el ranking de autores más citados, a lo mejor me voy directamente a Scopus y me veo o a Web of Science, hago la búsqueda y ya habéis visto, es que me lo veo de forma visual cuál es cada uno de los autores. Pues todo lo que sea calcular indicadores, generar mapas, pues incidir más en eso, en esa parte que has tenido que procesar y que calcular, que en cosas más genéricas. Evidentemente, pues ya digo, ir de lo genérico a lo específico, pues a lo mejor sí puedes dar una serie de datos generales, a lo mejor un datos descriptivos del conjunto de datos, pero tampoco ponerte a explayarte en cosas que sean de carácter muy general o que se puedan ver perfectamente eso en Web of Science o en Scopus, haciendo la búsqueda. Luego, aquí también estaban, tenía aquí otra, sí, que se refiere al tema de los mínimos de datos. Cuando reflejamos el mínimo de datos que necesitas para hacer un análisis de este tipo, el mínimo, pues, hombre, no te sabría decir exactamente, pero si evidentemente te hace la descarga de datos y ves que esos datos, pues ya te podrías plantear si hacer un análisis cuantitativo o cualitativo, pues directamente pasando del análisis bibliométrico. Un análisis que a lo mejor sea de 100 papers o 50 papers, no tiene mucho sentido, porque de hecho que cuando empiezas a hacerlo, va a ver que los mapas o los indicadores que salen son bastante insignificantes. A lo mejor te vas a encontrar siempre que hay 5 autores que tienen más de una publicación o más de una cita o cosas muy extrañas y no te va a permitir ni siquiera llegar a resultados interesantes. Sin embargo, si optas por métodos cualitativos, pues a lo mejor puedes hacer un análisis mucho más interesante. En el momento que te puedas plantear un poco eso y que incluso le eches un vistazo rápido y veas que los datos que salen no son significativos de ningún tipo, pues ni los fuertes ni nada, pasando. De hecho, cuando antes, en la parte de planificación, lo que decía es que, en primer lugar, antes también de hacer análisis, pues hay una pequeña búsqueda exploratoria pues, para ver qué tipo de documentación recuperáis, cuántas recuperáis, sin hacer una búsqueda súper precisa, que sería la que haríais luego en el siguiente lugar para recuperar los datos, pero sí para hacerte una idea de cuánta literatura hay al respecto. Y ya puedes hacerte idea de si ese análisis es viable de forma, pues eso, cuantitativa con bibliometría o no. Si hay alguna dudilla más. ¿Qué fuente de datos podemos utilizar para ciencias sociales y humanidades? Sí, podéis utilizar la que dice Dialnet. Lo que pasa es que Dialnet pues, tiene la limitación de que para descargar los datos pues, no lo puede hacer con la misma facilidad que tiene, por ejemplo, Web of Science y Scopus. Pero de hecho también tiene un portal que es Dialnet Metrics, que te ofrecen pues, una serie de indicadores sobre literatura científica y pues, puedes ver pues, eso, en temas de humanidades que están bastante bien reflejadas con respecto a otras bases de datos, por los problemas que hemos destacado antes, pues puedes ver el impacto que tiene y fácilmente localizar investigadores o áreas de investigación en esa base de datos. En Web of Science aparecen a veces artículos-libros. ¿Es un artículo o capítulo de libro? Sí, eso muchas veces son errores que tienen estas bases de datos que no los clasifican correctamente dentro de uno y posiblemente se traten de capítulos de libros cuando aparecen con esa nomenclatura. De hecho, también a veces lo que encontré son problemas con incluso las fechas de publicación, porque como un artículo puede tener diferentes fechas de cuándo fue aceptado, cuándo fue publicado online, cuándo fue publicado en la revista, pues a lo mejor la base de datos, en este caso Web of Science, la indesa diferentes veces y a lo mejor cuando buscáis publicaciones en 2010 y en 2011 aparece ese artículo 2 veces. Son errores muy puntuales, pero que también tenéis que tener en cuenta. Yo creo que ha puesto ahí Dani enlace a Dialnet Métrica.
De hecho, también lo de las ciencias sociales y humanidades ya habéis visto en la base de datos que yo he enseñado, la pongo aquí en el chat, lens.org. Yo, cuando estoy probando el otro día para verle la cobertura que tenía en esa misma consulta, pues fijaros, Web of Science tenía 40 resultados, Web of Science solo ofrece 40 y Lens ofrece 400. Pues, hombre, no llega a los 700 de Dialnet, pero es un número ya un poco más fácilmente analizable. Para otro tipo de disciplinas, como por ejemplo ciencia de deporte que están comentando aquí, pues recomendaría lo mismo, que visitaréis pues, las fuentes de datos, las principales, pues Web of Science, Scopus, vieseis qué refleja ahí en esa base de datos, sobre todo, ya digo, porque dice ciencia del deporte, pero ¿sería literatura a nivel internacional o qué tipo de literatura quieres buscar al respecto? Porque en principio, si por ejemplo estás haciendo análisis de ciencia del deporte y está enfocado a ámbitos más de salud o tipos de ese estilo, pues sí te va a encontrar, yo creo que en Web of Science Scopus bastante literatura al respecto. Luego también ten en cuenta qué tipo de herramienta y qué tipo de análisis quieras realizar, porque si luego te lo quieres llevar a una herramienta bibliométrica concreta, pues a lo mejor tienes esa barrera luego de que esos datos no te aparecen. Pero prueba, por ejemplo, utilizar Dimension, Scopus y Web of Science y mira a ver qué te aparece en cada una de ellas. Sí, yo no creo que tengas problemas. En ciencia de los deportes no hay problema en la base de datos. En Scopus y en Dimension lo puedes hacer bastante bien, incluso en Web of Science. O sea, ahí no te preocupes. Después también hay alguna base de datos específica que también puedes consultar, ¿vale? Pero no te preocupes que las bases de datos multidisciplinares que hemos comentado te valen perfectamente. Ah, ¿qué nos dice Ana? Sí, que Hola, dice, hola, hola. Yo no utilizo, la verdad, Ana, todavía DNA en métrica. Este año yo lo quería haber incluido en la memoria de la UGR, pero al final no lo incluimos. A ver qué, pero bueno, ya nos comentarás tú a ver cómo funciona, si cambia mucho. de hecho, como la presentaron hace no mucho, posiblemente todavía haciendo muchos cambios y por eso vea esos saltos de uno a otro. Sí, tiene otra dinámica diferente, digamos, a la base de datos bibliométricas tradicionales, sobre todo por la carga de datos, que sabéis que está gestionada por la biblioteca. Bueno, no sé si tenéis más preguntas o lo dejamos ya por aquí, Juanse, que responda a tu parienta, que la tiene en el WhatsApp heterofundido. Sí, ahora le respondo. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por participar en este curso y por escuchar aquí a Juanse. Enhorabuena, Juanse, porque a mí me gustó mucho la presentación y la verdad que ha sido muy claro y has trabajado bastante bien, has trabajado bastante más que yo la presentación y te ha quedado estupendo. Así que felicitarte y ya está. Muy bien, y al resto pues mandaros simplemente un abrazo a todos los que estéis por aquí, que paséis buen fin de semana, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.